¿Qué tal, amigos y seguidores de Estudio Matán y Coronado, abogados economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas. En esta oportunidad vamos a hablar de qué dice el Código Penal sobre el hecho punible. Como todos sabemos, el hecho punible es otra cosa que la generación de un acto o la ocurrencia de un acto que genera un daño y susceptible de defensa por el derecho penal respecto a una sanción, una pena. Este hecho puede ser visto de una manera abstracta, en el sentido que se cometió, o sea, se generó una situación no deseada por la sociedad, se generó una lesión o bien jurídico, y también puede verse directamente como si fuera una conducta que tuvo una consecuencia lesiva sobre un bien jurídico. Vamos a ver un poquito qué dice de manera concreta y específica el Código Penal al respecto. Entonces vamos a comenzar. Todo lo que es relacionado con el hecho punible se encuentra en el título segundo. Voy a ponerlo acá como un comentario. En el título segundo del Código Penal, básicamente los artículos 11 a 27. Ya. Código Penal, ¿no? Título primero del Código Penal, artículos 11 a 27. Y lo primero que nos va a decir el código es cuáles son las bases de la punibilidad. Es lo primero. Y esto lo vamos a ver en varios artículos, en el artículo 11 al 15. Luego nos va a hablar de lo que es la tentativa, del artículo 16 a 19. Perdonen ahí, tentativa. Luego nos va a hablar de las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, que es artículo 20 y 22. Y finalmente nos habla de lo que es la autoría y participación, que es artículo 23 a 27. ¿Correcto? Complementariamente hay dos artículos que hablan del hecho punible, pero de una manera indirecta. Es decir, por ejemplo, lo voy a poner mucho más abajo, el principio de territorialidad, que tome en cuenta el hecho punible, que es básicamente el artículo 1 del Código Penal, el artículo ya primero, ¿no? El 1 ya no del título preliminar, sino de la primera sección ya. Donde la ley peruana se aplica a todo el que él comete un hecho punible en el territorio de la República. Básicamente es eso, salvo las excepciones del derecho internacional, ¿no? Y los casos de naves también y aeronaves. Y también habla de otro principio, otro concepto, que es el principio de combinación, que es un poquito más raro, que es de combinación. Es el artículo 6. ¿Vale? La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible, ¿no? Recordarán en un video anterior que hablamos del tempus regit actum, por ejemplo, tiene algo que ver con eso también. No obstante, dice, se aplicará la norma la más favorable al reo, ¿no? Porque hablamos de la retroactividad benigna, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Es un tema de aplicación de la ley penal en el tiempo, ¿no? Aplicación temporal de la ley penal. Si durante la ejecución de la sanción se dictará una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda conforme a la nueva ley, que es algo que es complementario, ¿no? Relacionado con el hecho punible, pero claro, no es exactamente ese punto. Y concentrándonos en lo que hemos dicho, vamos a irnos a los puntos específicos de este video. En este video vamos a hablar en concreto de lo que es la base de la punibilidad y las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, ¿vale? Lo que es la tentativa, si bien es un tema importante, lo vamos a dejar para otro video. Y lo que es la autoría y participación también, aunque algo de eso podemos verlo tal vez en este momento, ¿no? Pero la tentativa también es importante porque define un poco lo que va a ocurrir respecto a la sanción, ¿no? No es lo mismo un delito consumado que una tentativa, ¿no? Pero
Tal vez por la complejidad de lo que es la tentativa, tal vez deberíamos verlo en otro video. Ahorita vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Correcto, entonces en lo que es base de punibilidad hablaremos de, en primer caso, que son los delitos y faltas, que es el artículo 11 del Código Penal. Dice, son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Entonces vamos a ponerlo, si quieren, directamente sin sumilla, tal vez. Son delitos y faltas, como es una frase muy corta, las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Este sería el artículo 11. Listo, ya lo arreglé un poquito. Ya. Está bastante claro, ¿no? Acciones u omisiones dolosas o culposas. Y luego, obviamente, ¿qué cosa es esto de delito culposo o doloso? Vamos a decir, dice, las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. Ojo. O sea, el dolo es el centro del derecho penal en ese sentido, desde el punto de vista de la base de la punibilidad, digamos, ¿no? El agente de infracción culposa es punible, ahorita lo corrijo, en los casos expresamente establecidos por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que si no logro demostrar que había dolo, entonces hay culpa, por ejemplo. No. ¿No? O sea, como yo intento demostrar dolo, pero no logro demostrar el dolo, entonces se presume que hay culpa. No. Hay casos que se presume la culpa, por ejemplo, en lo que es el derecho civil, en lo que es un tema incluyente contractual, puede haber un tema de culpa o culpa levísima, como dicen algunos, ¿no? Entonces, en esos casos sí puede haber. Pero en lo que es el derecho penal, para que se entienda que hay un caso culposo, una infracción culposa, debe estar expresamente previsto en la ley. Entonces, homicidio culposo, robo culposo y todas esas cosas, ¿no? Homicidio culposo hay, pero robo culposo no hay, ¿no? Entonces ahí es donde está la duda, ¿no? Correcto. Y aquí viene un artículo que puede ser bastante discutible o bastante complicado de trabajar, sobre todo porque es bastante abstracto, ¿no? ¿Y cuál es? Es el de la omisión impropia. Y dice, el que omite impedir la realización del hecho punible. Será sancionado. 2 puntos. Y acá entra una condicional. Ahora, esta condicional ha sido cambiada, porque la versión original del código original fue cambiada rápidamente, pero la versión original decía si tiene el deber moral o jurídico de impedirla o si crea un peligro inminente que fuere propio para producirla. La versión del 96 ya cambió un poquito, unos cuantos años después. Dice si tiene el deber jurídico de impedirlo, ¿no? Quitaron el tema de deber moral, porque es bien complicado esto de deber moral. Además, deber moral, ¿por qué tiene que estar dentro de lo que es el derecho? A pesar de que el Código Civil habla de la moral y las buenas costumbres. Entonces hay toda una contradicción ahí, pero la idea es que lo sacaron. Si tiene el deber jurídico de impedir la realización de ese hecho punible, será sancionado. O si crea peligro inminente que fuera propio para producirlo. Entonces, en 2 casos. Caso 1, si tiene el deber jurídico de impedirlo. Debería estar incondicional, ¿no? Si tuviera, pero bueno. De impedirlo. Si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Y si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Y por supuesto dice que en estos casos
aquí, la pena del omiso podrá ser atenuada. Acá se me han movido un poquito los numerales, voy a ver si lo puedo corregir. Correcto, excelente. Ahora, ¿qué sigue? Hablamos de algo bien interesante que es el error de tipo y el error de prohibición. Ahora, el código habla un poco de esto, pero lo complica tal vez un poquito más de la cuenta. Pero vamos por partes. Primero habla de lo siguiente, ¿no? El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es vencible, excluye la responsabilidad o la agravación, ¿no? Ese es el artículo 14. Si yo encuentro pues un error sobre el elemento del tipo penal, por ejemplo, dice la persona que toma otra cosa, entonces tomar voy a entenderlo como arranchar, lo puedo entender como simplemente transferir una tradición, ¿no? O cualquier forma que puede ser violenta o no violenta, digamos, ¿no? Para transferir una cosa de una persona de una mano a otra mano. Puedo interpretarlo de muchas maneras. Entonces, cuando hay un error sobre ese elemento del tipo penal que no estuviera bien redactado, o respecto a una circunstancia que hará la pena, por ejemplo, cuando yo digo, si van dos personas a hacer cometer un delito, ¿qué pasa si voy yo con un menor de edad que lo tengo que cuidar, que está bajo mi cuidado? Realmente son dos personas, porque esa persona realmente no está participando, ¿no? No puede contar como dos personas, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Pero depende ahí claramente si es que esto es vencible o no es vencible, ¿no? Entonces, aquí esto lo podemos bifurcar en dos, ¿no? Si es vencible, ahí está. Y si es invencible, este primero, perdónenme. Y si fuere vencible, así que si es un subjuntivo, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. Uno de los casos más comunes es el tema de la edad de las personas, ¿no? En este caso, se comete un acto contra una persona que es menor de edad, pero no parecía menor de edad, por ejemplo. Es un típico caso. O una persona que se le atribuía como un pariente, ¿no? Padre, madre, hijo, y no era tal, no había esa relación de parentesco, ¿no? Entonces, uno entendía que sí se aplicaba, pero al final era negativo, ¿no? Al final no era el hecho como tal, como el sujeto activo se lo percibía. Uh-huh. Pero también aparte está el error de prohibición, que vamos a verlo a continuación. Vamos a ponerlo, a ver cómo lo ponemos. Sería así, ¿no? El error sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, ¿no es cierto? Ese es el mismo artículo 14. Si es vencible, o si fuere, es muy complicado. Si fuere vencible, vamos a homogenizar. Si fuere invencible, excluye la responsabilidad. Y si fuere vencible, se atenuará la pena. Uh-huh. Bastante parecido al anterior, pero con esa diferencia, ¿no? De que en un primero se considera como culposo y en el segundo caso se considera como atenuación de pena. O sea, no se va al mundo de la culpa, pero sí se va al mundo de la atenuación de la pena. Esos serían los dos escenarios del error. El primero es el error de tipo, vamos a poner así, y este sería el error de prohibición.
El segundo es un poco más complicado porque ya tiene que ver más con el conocimiento jurídico en parte, ¿no? Pero esencialmente es así, ¿no? El error de previsión hace referencia a la norma penal que determina o que califica la infracción, mientras que el error de tipo puede ser un poquito más general, más global y relacionado con uno de los hechos, ¿no? Un error respecto a los hechos. Es bastante abstracto este comentario, pero estamos en parte general, ¿no? Entonces está bien. Pero el error de prohibición y el error de tipo son complejos porque cuando se genera una intervención policial, por ejemplo, el, el el efectivo o el fiscal también puede tener claro que esta persona ha cometido el delito porque conoce la ley penal con mayor claridad. Y no, o podría asumir que el sujeto activo también la conoce, cosa que es falso. No. Pero una cosa es conocer la ley penal y otra cosa es confundirse respecto a los elementos del tipo, ¿no? Es, es bastante complicado ahí, ¿no? Ponerse en esa situación. Pero claro, ahí será trabajo del abogado defensor revelar esta situación de error de provisión y error de tipo. Pero tal vez la parte que podría ser más clara para saber si se aplica o no se aplica esto es saber si es vencible o no es vencible este error, ¿no? Entonces, el error en muchos casos es vencible, ¿no? En muchos casos, vamos a decirlo así, ¿no? Dependiendo de cuál es el medio en el que se genera este delito, ¿no? En muchos casos es vencible. Entonces, yo, por ejemplo, si una persona entra en la casa de otra persona pensando que es su casa, uno puede decir, pero un momentito, en el registro público dice que usted no es el propietario. ¿Por qué piensa usted que es el propietario? ¿No? Entonces, un error vencible lo podía haber aclarado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema si es que esta persona tiene un documento privado que dice que es su casa? ¿No? Entonces, ahí hay toda una discusión que podría generarse, ¿no? Entonces el tema de si el error es vencible o no es vencible es un poquito más material, ¿no? Que el concepto más abstracto y jurídico determinado de lo que es error de tipo y previsión. Entonces, una manera de salvarse es ir directo a este punto, ¿no? Si es vencible o no es vencible, y después tratar de calificarlo bien. Pero sí hay que calificarlo bien para lograr la exclusión de la responsabilidad penal, por supuesto. Finalmente, un error también relacionado con error de previsión, error de tipo, otro tipo de error, mejor dicho, es el error de comprensión culturalmente condicionado. O sea, un error cultural. Esto pasa también en la realidad peruana y un poco la suposición de motivos del Código Penal así lo sugiere, ¿no? Que trata de asimilar de que en la realidad peruana es compleja y hay aspectos culturales que generan un error respecto a la ley penal, ¿no? Un error de previsión, un error de tipo, ¿no? Un error de comprensión en este caso, ¿no? Una dificultad para comprender debido a la situación cultural. No tanto la situación educativa necesariamente, porque eso podría entrar por otro lado, sino a un tema cultural. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, este artículo fue modificado en el 2018, ¿no? Ojo, 2018 no es hace mucho, pero tampoco es hace poco. El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Será eximido de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si culturalmente se tiene previsto que una persona que ya se está muriendo se hace un último paso no médico, entonces obviamente ahí podría haber un tema cultural, religioso, digamos, ¿no? O por ejemplo, si a una persona eh, se le entrega un bien, ¿no? Sin papeles, simplemente nada, y se asume que se ha hecho una compraventa, ¿no? Entonces la ley dice que las compraventas se generan incluso con un documento privado que indique la transferencia de propiedad.
puede ser una promesa de palabra, pero claro, el problema es probarlo, ¿no? Pero independientemente del tema de la prueba, eh, si solamente verbalmente se ha hecho una transferencia de una propiedad, eh, y, y porque así se funcionan las cosas, entonces eso sería un tema cultural, ¿no? Culturalmente, en ciertas culturas se puede hacer, la palabra tiene un mayor valor y se puede hacer. Los contratos son legales, verbales son legales, pero hay unas limitaciones, por ejemplo, en el caso de la donación. Entonces, yo le quiero donar una propiedad al Estado, no lo puedo hacer de palabra, por ejemplo. Y si o lo dono a un funcionario público para que éste a su vez se lo dé al Estado de alguna manera y se puede utilizar para alguna actividad, independientemente si social o privada. Entonces eso también no cumple con las reglas previstas, pero puede estar culturalmente condicionado, ¿no? Entonces esas cositas pueden ser un poquito complicadas al mismo tiempo. Uh-huh. Este es el artículo 15, que fue modificado, era básicamente muy parecido porque se agregó algo un poquito más complejo en el segundo párrafo, que es lo siguiente. Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable siguiendo los lineamientos para procesos penales interculturales señalados por la Judicatura para los casos de comisión de los delitos previstos en los capítulos 9, 10, 11 y del título 4 del libro segundo, que más que todo son los delitos contra el orden económico, financiero y ese tipo de delitos un poquito más complejos, ¿no? Delitos, en este caso, delitos tributarios, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Eh, pero es toda una discusión al respecto, por supuesto, sobre el tema de lo que es condicionamiento cultural, pero hay que demostrarlo, ¿no? El tema va a ser la demostración y, por supuesto, en muchos casos, al momento de la acusación, es muy difícil que Fiscalía en este caso necesite demostrarlo, ¿no? Simplemente se adecua y lo que en este caso es más trabajo del abogado defensor, tratar de demostrar que el sujeto activo está dentro de uno de estos tres errores. Uh-huh. Este sería el error de comprensión culturalmente condicionado. Uh-huh. Y esta es la primera parte, ¿no? El capítulo 1 de lo que es el hecho punible. Estamos viendo qué es las bases de la punibilidad. Dijimos que en un segundo video tal vez vamos a ver lo que es las causas que eximen o atenúan la responsabilidad civil. Sin embargo, podemos observar que desde allá, estas bases de la punibilidad, hay unos elementos que podrían decir que atenúan la responsabilidad penal, perdón. Por ejemplo, incluso esta parte de acá, ¿no? Hay elementos que ya van diciéndonos, ¿no? Por si acaso es punible, pero menos culposa. Por si acaso será omiso, la pena podrá ser atenuada, ¿no? Y así. Hay elementos que pueden ya atenuar la pena. Entonces, tal vez esto debería estar en el capítulo 3, pero es un poco complicado ponerlo, porque son las bases de la punibilidad. El error tal vez se puso en esta sección por el tema de famoso error, dolo, ¿no? Culpa, como un paralelismo de lo que puede ser el acto jurídico, ¿no? Los vicios de la voluntad, ¿no? Entonces, para que haya el vicio de la voluntad por dolo, por el error, ¿no? Entonces, un poquito de paralelismo, pero no es tan exacto por las consecuencias penales que en este caso estamos viendo, que es la atenuación o incluso la exención de responsabilidad. Uh-huh. Eso sería todo para esta primera parte. ¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Maestro Martán, abogados y economistas? Esta es la segunda parte de las conversaciones jurídicas que dice el Código Penal sobre el hecho punible. En un video anterior estábamos hablando de la base de la punibilidad, donde hablamos de los delitos y faltas, lo que es el delito doloso, delito culposo, omisión impropia, los errores de tipo, ¿no? El error de tipo, error de provisión y error de comprensión culturalmente condicionado, que directamente también eximen la responsabilidad penal o la excluyen o la atenúan. O en algunos casos convierten en culposo una situación. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el capítulo 3
de este título 2 del hecho punible, que habla de las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Y esto generalmente son causas más que todo atribuibles a las personas mismas. Vamos a un poquito discutirlo poco a poco. Son causas sobre todo personales, ¿no? Pero vamos al grano directamente. Entonces, básicamente hablamos en primer lugar de la famosísima inimputabilidad, que es una lista de ¿no? que dice está exento de responsabilidad penal diversas personas, ¿no? Vamos a ponerlo un poco mejor. Ya, inimputabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir que está exento de responsabilidad? ¿Quiénes? Por ejemplo, el que por anomalía psíquica o tiene una grave alteración de la conciencia o sufre alteraciones de la percepción, ¿no es cierto? También el menor de 18 años, pero con algunas excepciones que ha ido cambiando o que cambió en un momento. Aquel que sea autor o haya participado en hechos tipificados como delitos de terrorismo. Eso, bueno, han habido diversas modificaciones. En el 95, 92 se cambió, bueno, el que sea menor de 18 años, por ejemplo, el que obre en defensa de los bienes jurídicos propios de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado. Entonces, hay inimputables en el sentido de características propias de la persona, digamos, ¿no? Y características de la acción que realiza. Es un poco complicado porque debería ser solamente un tipo de forma, ¿no? Vamos a decir por características. Entonces sería el menor de 18 años. El problema de conciencia, ¿no? Conciencia, voluntad, ¿no? Está alterado psíquicamente, ¿no? Vamos a decir psique, ¿no? Hay una alteración, pero también por acción, ¿no es cierto? Por la acción misma, o la causa de la acción, si quieren, ¿no? Vamos a decir finalidad, o más vamos a ponerlo características de la acción misma, ¿no es cierto? Para que no sea tan complicado. Por ejemplo, defensa de bienes jurídicos, ¿no es cierto? Presencia de bienes jurídicos ante agresión ilegítima, ¿no? Ilegítima y necesidad racional del medio empleado, que es muy, muy complicado, ¿no? Agresión y vamos a decir lo completo, porque este artículo ha sido modificado muchas veces. Actual, ilegítima y real, ¿no es cierto? Necesidad racional del medio empleado, con algunas excepciones. Y por supuesto, falta de provocación suficiente, ¿no? De quien hace la defensa, por supuesto, ¿no? O sea, si yo provoco a alguien y después esa persona me pega, tampoco es así, ¿no? El numeral 3 dice también aplica el supuesto de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida y la integridad propia de terceros en la que se repele razonablemente una agresión irrupción. Esta modificación que les estoy leyendo se realizó el 16 de mayo de 2024, ¿no? Porque antes era falta de provocación suficiente de quien hace la defensa y ahí moría, ¿no? El numeral, o junto con necesidad racional y agresión legítima. Entonces se ha mejorado ese artículo con la ley, o artículo 1 de la ley 32026, con algunas cosas muy interesantes, ¿no? Respecto, sobre todo es algo muy físico, es esencialmente para delitos bastante físicos, un poco más complicado en lo que es otro tipo de delitos, pero bueno, por ejemplo, cuando se repele la agresión, irrupción o ingreso violento o subrepticio ilegítimo dentro del inmueble, vehículo u otro medio de transporte en que se encuentre legítimamente dentro del negocio. Pero todo eso tiene que acreditarse, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es una discusión al respecto, ¿no? Luego, el que ante un peligro actual, insuperable, de otro modo que amenace la vida y la integridad
realice un hecho destinado a conjurar hecho peligro para sí o para otro, ¿no? Y con diversas condicionantes. Es bastante complejo este artículo, tiene muchos numerales, entonces vamos a poner características, ¿no? Numerales 1, 2, básicamente, y estos son numerales 3, 4, ¿sí? El que ante un peligro actual también es algo de la acción, cómo actúa. El que obra por una fuerza física irresistible, por supuesto. El que obra compelido por un miedo insuperable, también. El que obra por disposición de la ley, también, ¿no? El que obra por orden, obligatoriedad, autoridad competente, también, ¿no? El que actúa con consentimiento válido del titular del jurídico de libre disposición, también. Ojo que de libre disposición, ¿no? También el personal en las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas. Ese artículo ha sido muy modificado, ha sido modificado en 2007, 2014, 2020. Es bastante complejo ese artículo, ¿no? El del personal de las Fuerzas Armadas. Pero técnicamente estaría más acá, en de características. Es por su característica de ser personal de las Fuerzas Armadas, más que todo, ¿no? Pero claro, siempre en cumplimiento del deber. Eso es medio mixto, es con características y acción, ¿no? O si quieren de características, pero atenuado, sujeto a una acción determinada, ¿no? Es un mix. Lo podemos dejar en características para que sea más claro. Pero el resto son de la acción, ¿no? Cuando uno actúa de una manera. Entonces, son de una manera, si queremos poner en lenguaje civil, unos vicios de la voluntad. Es decir, mi voluntad está compelida porque estoy siendo forzado a actuar. Se rompe lo que dijimos en algún momento, que es el libre albedrío, ¿no? Versus el libre albedrío, ¿no? Que es una base para lo que es la culpa y la responsabilidad que dijimos en algún momento en otro video, ¿no? Entonces tiene que haber un libre albedrío para que yo conscientemente diga voy a cometer esta acción, voy a cometer este acto ilícito. Entonces si lo hago por libre albedrío, pudiendo haber hecho otra cosa, claramente debería ser sancionado. Pero si no tengo ese libre albedrío, si me veo forzado o si me veo inducido por algo, entonces ya se va distorsionando esta situación clara, ¿no? Ahora, por ejemplo, cosas un poco extrañas sería el numeral 8, que me parece muy interesante, que es el que obra por disposición de una ley en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ¿no? Y dice, bueno, se debe combinar con otros artículos de la legítima defensa o de la medida cautelar, que es otro caso, ¿no? Entonces, pero es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que la ley me autoriza a hacer a hacer algo o a ejercitar un derecho y puedo yo hacerlo, ¿no? O sea, elijo hacerlo, pero es porque estoy autorizado a hacerlo. Correcto, entonces es un artículo bastante extenso. Pero vamos a continuación con otro. Este sería el artículo 20, que es bastante extenso, pero nos da bastante información al respecto. Vamos a poner CP20. Correcto, ahora vamos al siguiente artículo, que sería la responsabilidad restringida. Que es el artículo 21. Que se le complementa, o se puede complementar, con la responsabilidad restringida por edad. Que es el 22. Y ahí termina el artículo, es bastante corto, ¿no? Ahí termina la sección, es bastante corta, restringida. Muy bien. Entonces vamos a discutir un poquito al respecto. La responsabilidad restringida ha tenido diversas modificaciones en 2024, ¿no es cierto? Y resultando un poco curiosa la forma en que se ha redactado recientemente. Sin embargo, vamos a ver el artículo nuevo, ¿no? Dice, en los casos del artículo 20, o sea, el artículo anterior de inimputabilidad,
Dice, cuando no concurre alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. O sea, sí se puede. Cuando ve que efectivamente hay un problema de características o un tema de la acción, pero no tanto, ¿no? Porque acá no está el tema de si es vencible o no es vencible, porque ese era el tema de lo que eran los errores de tipo, error de provisión o de compresión, sino es más que todo que no le llega a generar total convencimiento, con tal convicción. Entonces lo puede atenuar a un límite inferior al mínimo legal. Si la persona que repele la agresión legítima, no se agrega, ¿no? Hubiera hecho uso de un arma de fuego inscrita legalmente a su nombre, esta será incautada dentro de las 48 horas que requiere la autoridad para las investigaciones preliminares bajo responsabilidad. Esta ley 32026, que es relativamente reciente, es bastante fuerte respecto a lo que se habla de la legítima defensa, que fue una manera o es una manera de tratar de atenuar la criminalidad, pero es un reconocimiento también de que el derecho penal en cuanto a lo que es la violencia física se está quedando atrás, ¿no? O la actuación de la policía y la fiscalía. Básicamente está diciendo que nos podemos defender nosotros mismos los ciudadanos, cosa que no es tan favorable, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo este tema del arresto ciudadano, que también se puede hacer, pero tanto el arresto ciudadano como la legítima defensa son instituciones bastante complejas de validar, digamos, ¿no? A nivel ya judicial, ¿no? Podría pasar que se cometan excesos, ¿no? Eso es una situación muy compleja. Sin embargo, la idea central es, en este caso de la legítima defensa, es procurar que la persona que defiende su propiedad, su casa, su situación, su bien jurídico tutelado, no, eh, no espere, ¿no? Um, a que eventualmente esa situación se revierta, ¿no? O trata de evitar que se genere un daño que podría ser de otra manera irreversible. Uh-huh. Es un poco esa es la idea. Y se ha tratado de reforzar. Y un caso de refuerzo es la inimputabilidad, ¿no? Se ha mejorado eso y además se está actuando respecto a lo que es la responsabilidad restringida. Entonces, cuando se encuentra que efectivamente se hizo una agresión ilegítima y la repelemos, y no de la manera más adecuada posible o no dentro de lo que podemos demostrar con exclusión de responsabilidad, se puede entrar en una especie de responsabilidad restringida, ¿no? Ahora, es muy interesante este tema de la responsabilidad restringida porque nos da todavía una chance de reducir la pena, básicamente, que es la idea central. Entonces, todas estas cosas que hemos hablado ya recaen sobre el trabajo del abogado. Es bastante complicado porque hay que demostrarlo y a veces este tipo de demostraciones puede ser un poco subjetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso reciente de un personaje de la farándula que dice, no, que yo eh, tengo problemas psíquicos, tengo problemas físicos, psicológicos, etcétera, y por lo tanto me siento mal y no puedo ayudar, puedo cooperar, intento cooperar con la justicia, pero no puedo porque tengo limitaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que está yéndose a ser inimputable, ¿no es cierto? Y por lo tanto lograr la exención de cualquier tipo de responsabilidad penal por sus actos. ¿No? Esa es un poco la finalidad de este tipo de estrategias, ¿no? Generar un poquito de bagaje probatorio a fin de decir, desde un inicio yo estoy diciendo que tengo limitaciones psicológicas, entonces no me venga usted a decir que yo soy plenamente consciente de los delitos que se pueden haber cometido. Ya es algo más fuerte que el error de tipo, es simplemente la inimputabilidad. Uh-huh. Muy bien. Y esas serían las causas eximentes, la responsabilidad la responsabilidad restringida. Ahora, queda como última la responsabilidad restringida por edad. Uh-huh. Y el tema de la edad es bastante claro, ¿no? La razón de la edad es principalmente. Ahora, este artículo, curiosamente, ha sido modificado muchas veces. Desde la dación del Código Penal, ha sido modificado, por ejemplo, en el año 98,
ha sido modificado en el año 2009, luego en 2013 y luego en el 2015 como última modificación. Y aquí es donde entra en el 2015 una modificación relativamente interesante, ¿no? Dice: podrá reducirse prudencialmente la pena señalada por el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años, o más de 65 años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido de forma reiterada en los delitos previstos en el artículo 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo, que son artículos más que están mucho más abajo, ¿no? Estamos hablando de homicidio culposo y lesiones culposas. Y también dice que está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en un delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado por condición oficial del agente, feminicidio, sicariato, conspiración, delito, sicariato, ofrecimiento, extorsión, secuestro, robo agravado, traje ilícito. Los más fuertes, ¿no? Apología, genocidio, desaparición forzada, tortura, atentado contra la seguridad, traición a la patria, y otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua. O sea, los delitos más graves. Entonces, ¿qué está tratando de decir este artículo? Que en estos casos de delitos, los más graves, el tema de la edad ya no es tan como no aplica la responsabilidad restringida, ¿no? Pero ahí habrá que ver el tema de los otros causales eximentes de responsabilidad. Pero esta es una parte bastante fuerte que ha ido cambiando a lo largo de los años de artículo. Entonces, si tuviéramos que darle nombre a la primera, porque la primera dice responsabilidad restringida, pero no dice por qué, podríamos decir que es una especie de inimputabilidad imperfecta. Porque básicamente lo que está haciendo el artículo es remitirse al artículo 20, ¿no? El 21 se remite al artículo 20 y está diciendo que cuando no concurran algunos de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, es decir, cuando no logro la inimputabilidad, no logro perfeccionarlo, entonces se aplica una responsabilidad restringida, ¿no? Entonces sería básicamente una responsabilidad restringida por inimputabilidad imperfecta. O sea, no logré demostrarlo, pero alguito gané. Básicamente es así. Y recuerden que la inimputabilidad es por un tema de características y por un tema de acciones, ¿no? Y en cuanto a acciones, estamos hablando del libre albedrío. Un caso complejo podría ser el número 11, que es de los Fuerzas Armadas, ¿no? Que es más que todo por sus características, pero alguito de la acción está, porque tiene que cumplir un deber, etc. Puede estar entre los dos, es un mix. Pero esencialmente es por su característica de Fuerzas Armadas, que tienen cierto poder, están autorizados al uso de la fuerza, ¿no? Esa es una pequeña precisión. ¿Sí? Entonces voy a agrandar esto para que se vea bien y le puedan tomar una fotito. Y con esto nos vamos. Y está, ese sería un poco el comentario final, ¿no? Bases de la punibilidad y causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Es el capítulo 1 y el capítulo 3 de este título del hecho punible. Si desean aprender más, no olviden inscribirse a los cursos de Derecho Práctico de MAE. Y si tienen un problema legal, no olviden también escribirnos por WhatsApp. Solo WhatsApp 924-955-332. Muchas gracias. Hasta la próxima.